Dios les bendiga a todos. Bienvenidos al tercer episodio del podcast Kairos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. El tema de hoy es cristianos de cuna versus cristianos neófitos. Y estamos aquí con Kevin. ¿Cómo estamos, Kevin? Muy bien. Gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bueno, pues estamos muy bien. Vamos a hablar de todo un poco, ¿verdad? De aquellas personas que pues han nacido en el evangelio, obviamente, con padres cristianos, con personas que les inculcaron el evangelio, que crecieron dentro de una iglesia, que muchos se casaron dentro de una iglesia, y también aquellas personas pues que no tuvimos la bendición de nacer en un hogar cristiano, pero que mediante pasó el tiempo pudimos conocer del Señor. Sí. Sí, y yo creo que es un tema pues muy interesante, ¿verdad? Porque a pesar que nosotros dos somos cristianos, ¿verdad? Cada uno tiene sus experiencias diferentes, ¿verdad? Así es. Sí, son muy diferentes y pues estoy pues bien ansioso, pero también feliz que vamos a hablar de este tema. Okay. Para los que no saben, por ejemplo, Kevin nació en un hogar cristiano con padres cristianos y su servidor pues no tuvo esa bendición. ¿No? Yo conocí al Señor ya cuando tenía entre 14 y 15 años, ¿verdad? Y aunque no pareciera que hay una diferencia, créanme que la hay, ¿verdad? Las personas que nacen en el evangelio pues nacen con una ventaja, por decirlo así, pero también llevan muchas adversidades, podríamos decirlo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo fue su experiencia con el cristianismo? O su primer encuentro. No su conversión, pero su primer encuentro. ¿Con el cristianismo? Sí. Bueno, yo pienso que fue cuando me convertí al Señor. Mi primera experiencia con el cristianismo. Aunque había experimentado el acercarme a Dios de una forma extraña. Por ejemplo, quizás nunca he dicho esto en una grabación, pero por ejemplo, yo nací en una familia muy disfuncional. A diario veía a mi padre golpear a mi mamá. Yo era el menor de 3 hermanos, 2 hermanas hembras y pues su servidor, ¿verdad? Y nuestra familia era un caos completo. Vivimos la separación de nuestros padres. Había un caos en la casa. O sea, obviamente no un hogar cristiano está lleno de maldiciones, por decirlo así, cuando no hay un hogar cristiano dentro de una casa, ¿no? Entonces, nosotros atravesamos ese proceso tan duro en mi persona, ¿verdad? De ver tantas cosas. Por ejemplo, en algunas ocasiones yo pude contemplar a mi padre drogarse. Lo pude escuchar muchas veces haciendo planes sobre... él se dedicó siempre al negocio del narcotráfico. Ese fue su trabajo. Bueno, al menos el que yo conocí. No le conocí otro trabajo más. Y mi madre pues siempre tenía, ¿verdad?, que buscar trabajo por fuera porque pues habían problemas en la casa a tal grado que mi mamá pues prácticamente no pudo convivir mucho con nosotros porque a ella le tocó pues muchas veces huir, muchas veces trabajar afuera y mi hermana, la mayor, fue la que en algún momento se hizo cargo de nosotros. Yo sé que el contraste nuestro es notorio, ¿no? Porque tú naces en un hogar cristiano, ¿no? Sí. Pero podríamos decir que eso sirve mucho porque las personas ven una diferencia, ¿no? A mí me hubiese gustado nacer en un hogar cristiano, con padres cristianos, tener esa bendición, pero lamentablemente no lo tuve. Ahora bien, yo tengo este encuentro con el Señor cuando ya tengo entre 14 y 15 años, porque cuando tenía entre 11 y 12 años, mi padre muere. Mi padre es desvivido, ¿no? Por el trabajo en el que él está. Sí. Y mi madre ese mismo año, ella decide venirse para los Estados Unidos. Y mi persona queda viviendo completamente solo en una casa, en un lugar llamado la Colonia Guillén de San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras. Y yo empiezo a ver una adversidad terrible. O sea, soy un niño completamente solo, que tenía que ver prácticamente cómo comía, tenía que ver cómo veía por sí mismo, cómo él lavaba su uniforme para ir a la escuela, cómo se levantaba cada mañana y no había nadie en la casa. Y honestamente es muy difícil porque recuerdo que quizás esta es mi primera experiencia con el Señor.
quizás. No te digo que yo percibí la presencia de Dios, ¿verdad? Porque no estaba así de receptivo, pero yo creo que esa es mi primera experiencia porque yo empiezo a orar. Yo empiezo a orar porque me siento mal, no porque estoy solo. He escuchado de Jesús, he escuchado de Dios, pero no sabía por qué me pasaban tantas cosas malas a mí. Entonces comienzo a orar y a pedirle al Señor que Él me ayude, que Él tome el control. Y yo recuerdo que no me acostaba a dormir sin antes orar. Mi mamá me había enseñado a orar en algún tiempo que ella vivió con nosotros. Y yo decía, bueno, yo sé cómo orar. Entonces yo lo hacía. No fue esta mi primera experiencia. Perdón, fue quizás mi primera experiencia de acercarme a Dios, pero no podía percibir. El dolor era tanto, la angustia, la ansiedad me había matado. Yo creo que cuando las personas no nacemos en un hogar cristiano y tenemos la adversidad de estar en el mundo sin Cristo, hay muchos sentimientos que nos invaden. Por ejemplo, el mío era la ansiedad. Yo empecé a desarrollar ansiedad cuando tenía en esa etapa de mi vida, entre, qué sé yo, de 8 años en adelante. Pero mi punto de inflexión fue ahí, a los 11, 12 años, donde la ansiedad me comía. Yo decía, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué pasará conmigo? Me pasaron tantas cosas que cuando ya tengo 14 años, yo ya había experimentado muchas cosas en el mundo. Cosas que no quiero que mis hijos pasen, pero como yo no tenía nadie que me aconsejara, nadie que me corrigiera, por ejemplo, ya sabía lo que era probar la droga, ya sabía lo que era alcoholizarme, ya sabía lo que era tener intimidad con otras personas, ya sabía lo que era tantas cosas y probar sustancias fuertes, por decirlo así. Y me siento destruido, acabado y hecho 1000 pedazos, con mucho odio, con mucho rencor, con mucho resentimiento. Tenía resentimiento hacia mi madre porque me había abandonado. Tenía resentimiento y rencor hacia la persona que había acabado con la vida de mi padre. O sea, mi vida antes de llegar a Cristo fue lo peor que puede pasar, pienso, una persona. Pasé de cosas como quedarme quizás en una acera, por decirlo así, porque no quería llegar a la casa y sentirme solo. Sí. Y como también ir a donde los vecinos a velar para que me dieran de comer. Y hacer este tipo de cosas porque no tenía nadie que viera por mí. Yo sé que cuando hay un hogar cristiano, las cosas pues son muy diferentes, ¿no? Y es ahí donde me gustaría a mí escuchar, pues, cómo es crecer en un hogar cristiano. Ok, bueno, mi niñez pues era pues bien influenciado pues por la palabra del Señor, ¿verdad? Me recuerdo que muchas veces pues siempre crecía con eso, escuchando a mi mamá diciendo, no mires eso, los demás pues lo pueden ver, pero usted vive en un lugar cristiano y mientras que está en esta casa va a haber contenido cristiano, ¿verdad? O contenido pues que es bueno. Edificante. Sí, edificante, sí. Y yo me recuerdo varias cosas, ¿verdad? Que escuchaba que mi mamá decía, no, es que tal caricatura es del diablo y lo otro, ¿verdad? Y al momento, pues yo como era niño dije, pues eso no tiene nada de malo, ¿verdad? No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo? Pues se me olvidó esta película, pero se llamaba, bueno, en inglés se llama Monster House, ¿verdad? Uh-huh. Y era prácticamente unos niños que van a una casa que es embrujada. Uh-huh. Y yo dije, bueno, pero eso solo es ficción, dije yo. No, nada creo real. Que en español también la nombran por su nombre en inglés, creo. Ajá. Porque me parece que yo la miré con el mismo nombre, pero no sé si estaré equivocado. Es vieja. Es sí, vieja, sí la he visto. Sí. La he visto. Y pues yo al momento pues yo siempre sentía que era bien limitado en ciertas cosas, ¿verdad? En mi vestimenta, en las cosas que miraba, en las cosas que podía escuchar. Y pues en realidad al momento yo lo miraba como anticuado. Miraba al cristianismo anticuado porque dije, ¿por qué tantas reglas? ¿Por qué tantas restricciones? Y yo me siento limitado, quiero vivir la vida, ¿verdad? Y siempre crecí con eso desde niño, ¿verdad? Y yo tuve unas experiencias con el Señor que en realidad no sabía qué eran. Pero tampoco, pues yo creo que también cometí el error por no preguntar. Yo me recuerdo una vez que fuimos a un retiro con mi iglesia.
al momento, am, no sé de dónde me agarra a comenzar a orar. Y, y solo yo me recuerdo que estaba diciendo, Dios, tú eres grande, y adorando al Señor, ¿verdad? Y yo siento que algo, pues, está sobre mí, algo que me está dando esa seguridad, un calor, y, y yo comienzo a llorar, y pues al momento yo no sabía por qué. Yo miraba a los demás o llorar, levantar sus manos, y postrándose de rodillas, pero no lo entendía tanto, ¿verdad? Ujú. Y mi experiencia con la suya es casi igual. Ya casi, solo que mis papás todavía están vivos, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que, pues, a los años, ¿verdad? Yo me sentí muy limitado y se puede decir que yo me sentía como el hijo pródigo, Querías que como experimentar. quería experimentar y yo me recuerdo que eh, quiero decir que cuando tuve en el sexto grado, como le dicen aquí, ahí es donde mi inocencia pues fue corrompida. Porque yo me recuerdo que cuando yo voy a la middle school, ¿verdad? No sé cómo le dicen allá, pero... Es como el colegio, creo, ¿no? Ah, Es como el colegio. ajá, sí, yo voy a la middle school, tengo como, quiero decir, 11 años, quiero decir. Sí, Ajá, es el unos colegio ya. 11 12 años. Y yo me recuerdo que yo pues era bien inocente porque mis papás no me dejaban estar con cosas o cuando miraba a un amigo que lo miraban un poco raro o que no me iba a convenir, pues me decían, hey, cuidado con este muchacho y todo, ¿verdad? Pero cuando yo voy a la middle school, yo pues me introducen muchas cosas, muchas cosas. Ahí es donde pues comienzo a decir, bueno, yo ya decía malas palabras, pero no tanto. Yo tenía cuidado. Pero habías crecido en un hogar cristiano, Sí, ¿no? sí, había crecido en un hogar cristiano, pero se puede decir que conocía a Jesús, pero no, bueno, conocía de Jesús, pero no conocía a Cristo. O sea, es como dicen el dicho, no estabas cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Ajá, igual, así. Y pues, cuando después de eso, ¿verdad? Voy creciendo y pues más me estoy exponiendo. Y yo se me vienen en la mente muchos consejos que me daba mi mamá, mi papá. Por ejemplo, consejos como, yo me recuerdo una vez que me decía mi papá, cualquier, cualquier amigo que te quiere hacer a la fuerza, hacer unas cosas, en realidad no es tu amigo. Si te dice, no, es que si no vas a tomar, pues en realidad no sos amigo. O si no vas a fumar, pues no sos amigo. Yo me recuerdo que se me venía a la mente, yo escuchaba la voz de mis papás diciendo, pues no haga esto, no haga lo otro, porque, porque se va a arruinar la vida. Y pues al final yo pruebo pues lo que es las drogas y no era tan alcohólico, pero probaba el alcohol. Pero yo caí en algo que en realidad pues yo me sentía como ya no era parte de mi familia. Y siendo cristiano. Y siendo, O ajá, sea, estando dentro de un hogar cristiano. sí, estando en un lugar cristiano, yo me sentía como la oveja negra. Me sentía que algo está mal. Tu identidad no estaba, no se identificaba con el estilo de vida que se vivía en tu hogar. Sí. Y no solo eso, yo creo que también lo que hizo un daño era el ejemplo que mis papás me daban. Porque yo amo a mis papás y todo, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor por ellos. Pero creo que como yo era el primer hijo, en la forma que me criaron, pues era muy brusco, era muy, muy fuerte, muy duro. Me recuerdo que mi papá y mi mamá pues eran bien legalistas, ¿verdad? En ciertas cosas sí ciertas cosas pues se iban a lo extremo, ¿verdad?
Y eso causó un daño dentro de mí porque dije, bueno, ¿para qué voy a ser cristiano si voy a ser como ellos? Y pues también pues fui abusado físicamente de parte de mis papás. Y también eso también es otra cosa que causó una duda en mi mente. Dije, ¿para qué voy a ser cristiano si estas personas pues en la reunión o en la iglesia dicen Dios le bendiga? Y a otros muchachos, a otros niños les andan hablando bien y todo, y a mí me hablan mal en la casa o me andaban pegando de una forma pues brusca, ¿verdad? Siendo Porque una correcto. cosa es corregir y otra cosa pues abusar. Y pues eso causó un daño dentro de mí y yo quiero decir que tuve mi primer encuentro genuino con el Señor a los 18 años. O Y sea, la semana pasada. No, no. no, tampoco. Pero hace como unos 3 años, porque ya tengo 21. O sea, me estás diciendo que naces en un hogar cristiano, ¿no? Ujú. En un hogar donde aparentemente pues el Señor reina ahí, ¿no? Sí. Pero tú creces con una identidad ajena al cristianismo. Ujú. Porque prácticamente tú tenías una vida secular dentro de un hogar cristiano. Sí. Y podríamos decir que los factores a considerar de tu doble vida era porque había un mal ejemplo en casa, había mucho legalismo y había prácticamente un extremo de ser estrictos, ¿no? Se Sí. habían ido. Ok, Sí. ¿sabes? Yo he escuchado, no sé si te ha pasado, pero he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas, hijos de pastores, hijos de líderes, hijos de cristianos, Ujú. y casi todos tienen, casi todos tienen algo en común. Y una de las cosas es que la mayoría que he conocido son un desastre. Son un desastre. Y las personas dicen, bueno, pero, y es el hijo del líder fulano de Ajá, tal, sí. y es el hijo del pastor fulano de tal, o es el hijo de el diácono de este, el otro. Y yo he estudiado muchos de estos casos, ¿no? En este caso, similares a los tuyos. Ujú. Y yo he visto que el mayor problema es de que a estas personas que se han creado, o sea, estas personas, siendo niños, están bajo mando, ¿no? O sea, Ujú, vamos sí. a la iglesia porque vamos a la iglesia. Sí. Y Ajá. están ahí y van y algunos se divierten, se entretienen, otros pues duermen en las bancas y así van creciendo, pero cuando ya tienen la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, dicen, no voy más a la iglesia. Y esa generación que creció en la iglesia de cristianos Ujú. no está más en la iglesia. Y entonces yo estudiaba ese factor y yo decía, yo recuerdo una prédica de mi pastor Carlos, que no se me olvida, me dejó impactado, la verdad. Una de las mejores prédicas que yo le he escuchado. Creo que se llama Los más difíciles de alcanzar. Y yo lo estaba escuchando, fue un día domingo, y él hablaba de los hijos de los cristianos, que crecen dentro de la iglesia, y todos hacemos o consideramos de que porque ya están creciendo ahí, ya Ujú. conocen a Jesús, ya son cristianos, ya son salvos, pero Sí. hay muchos hijos de cristianos dentro de las iglesias que llegaron a ser adultos sin aceptar a Jesús en su corazón, Ujú. sin experimentar la presencia de Dios. Ujú. En el caso tuyo, a los 18 años, o sea, es una vida, o sea, desde la edad desde que naces hasta los Sí. 18 años es una vida. Y yo estudiaba y el factor más común que de verdad hace que las personas que crecieron en el evangelio se aparten es que se les presenta un evangelio por imposición. O sea, no Ujú. como lo que dice Proverbios, no creo que Proverbios 22:6, si no estoy equivocado, dice que instruyamos al niño, ¿verdad? En los caminos del Señor, sí, Sí. 22:6. Ujú. Que instruyamos al niño en el camino del Señor y cuando fuere viejo no se apartará, porque ahí hubo un trabajo bien hecho, instruirlo, ¿no? Sí. Pero muchos cristianos se apresuran, se precipitan y quieren imponer el evangelio Ujú. Sí. de una forma estricta y legalista, y eso lo que hace es que destruye. Ujú. Destruye porque largo de que la persona lo vea como una decisión propia, que todo cristiano, nazcas en el evangelio o no nazcas en el evangelio, la decisión es personal. O sea, nadie va a tomar una decisión por ti. Tus Sí. padres no te van a meter al cielo. Tú vas a decidir si vas a entrar o no. Ujú. Entonces, y a esto le sumamos el mal ejemplo en muchos hogares cristianos. Y esperamos este podcast sea de mucha bendición a los hogares cristianos que muchas veces cometen este error de apresurarse y meter una presión que no se debe a los hijos. Sí. Ellos tienen que aprender a experimentar. En el caso mío, o sea, yo tengo 3 hijos, ¿no? Y ya tengo uno que entiende muy bien lo que está bien y lo que no. Sí.
Y lo que yo hago, por ejemplo, son cosas... Yo recuerdo mucho una plática que tuvimos en el Walmart con él. Y era la siguiente. Yo le pregunté una vez, hijo, ¿usted es feliz? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, ¿le gusta andar aquí con nosotros comprando? Y él me dijo, sí, me gusta. Yo le dije, ¿sabe? Para que usted haga esto con sus hijos de la misma forma, usted tiene que tener a Jesús como el centro de su vida. Y le dije, porque en mi caso, yo no pude hacer eso con su abuelo. Yo no pude hacer eso con mi padre. Yo no supe lo que era jugar al soccer. Yo no supe lo que era salir a patear un balón, una lata, qué sé yo, a ir de compras, a ir... No tengo recuerdos así con él. Ni de cumpleaños, ni de esto. Nunca estaba en casa porque siempre estaba en su trabajo de mala vida, por decirlo así. Ujú. Entonces yo trato de hacerle ver a él que las bendiciones que él tiene, que los privilegios que él tiene, que lo bien que él se siente ahora, es porque Jesús un día llegó a mi vida. Ujú. Y hace que mi familia, pues, hasta cierto punto, esté bien. Siempre hay tribulaciones y momentos difíciles, pero el Señor es el centro, el núcleo de nuestra familia. Entonces yo le digo a él, yo le hago ver que la realidad es que esto es gracias a la misericordia y la gracia de Dios. Ujú. No porque yo sea bueno, no porque yo sea santo o esto, no, Sí. no porque la gracia de Dios llegó a mi vida y por ende a nuestra familia. Entonces trato de hacerle ver como que Jesús es una necesidad. Ujú. Y yo creo que es el enfoque correcto. No quiero Sí. no quiero decirle nunca, usted tiene que ser cristiano sí o sí. Sí. Claro, ahora yo lo obligo, ¿no? Yo lo obligo a ir a la iglesia, así como lo obligo a ir a la escuela. Ujú. Porque él no tiene la edad suficiente como para tomar una decisión sabia y decir, no, yo no quiero ir a la iglesia. No me importa que no quiera ir a la iglesia, va a ir. Es un menor de edad, Sí. es un niño, ¿no? Igual, Ujú. lo mismo es que vaya a la escuela. Bueno, yo no quiero ir a la escuela, pues no me importa, va para la escuela aunque no quiera. Ujú. Entonces son cosas similares, ¿no? Hay personas, hay padres que obligan a ir a la escuela, perdón, pero la iglesia no, está bien, no vaya, ¿no? Y son al extremo de no querer instruir a sus hijos. Ahora bien, una de las cosas que yo hago mucho con él y yo le pregunto, si el Señor viniera ahora, ¿usted cree que esa actitud estaría bien para irse con el Señor? Y él siempre me responde, no, yo sé, porque ellos entienden bien, o sea, nuestros hijos entienden bien. Entonces, yo he optado por hacerle ver lo necesario que es el Señor en nuestra vida. Por ejemplo, Ujú. yo siempre le digo lo siguiente. Usted tiene que ir a la iglesia aunque el día de mañana su madre y yo no estemos. Porque su felicidad, porque su bienestar va a depender de la vida que usted viva en el Señor. Yo sé que un día Él va a tomar sus propias decisiones, ¿no? Sí. Quizás cuando sea mayor de edad o quizás cuando yo ya no esté, ¿no? Ujú. Pero yo trato de inculcarle eso. A diferencia, tú me comentas que Ujú. había un extremismo, ¿no? Que Sí. no mire esto. Y el problema es que muchos padres satanizan todo. Ujú. Y no todo es satánico. O sea, Claro. hay que decir esto. No todo es satánico. Ujú. Hay cosas por diversión. Por ejemplo, hay padres que satanizan el fútbol, que es un deporte, Ujú. ¿no? Y eso es algo que es real. Ajá, Y sí. dicen, no, es que eso es satánico. ¿Y qué pasa? Hacen ver, le ponen tan difícil el camino del evangelio a un hijo creciendo en el evangelio que Ujú. cuando crece y tiene la libertad de abandonar el cristianismo, lo hace por decisión propia. Ujú. Porque hubo una mala instrucción, porque hubo una mala presión, porque hubo un legalismo forzado ahí, porque hubo una religión en vez de inculcar una relación. Sí. Sí, y en realidad, pues, yo me recuerdo que, pues, como le digo, pues yo amo a mis papás y todo, pero yo me recuerdo mucho escuchar, o lo que más resaltaba como, pues, un niño, pues, lo que más le resalta son las cosas, pues, se le puede decir, traumantes, o las cosas que son más, para decirles, pues, más fuertes, ¿verdad? Ujú. Sí. Y yo me recuerdo que sí me decía mi mamá, pues, sí, Cristo te ama, am, tienes que obedecer al Señor porque Él murió por ti. Pero lo que más resaltaba, yo en mi mente, pues de niño, pues resaltaba, siga al Señor porque si no vas a ir para el infierno. O como dicen por ahí, ¿a dónde van los mentirosos?
¿verdad? O sea, lo que inculcaban más era miedo. Sí, era un evangelio de miedo. Y fíjese que yo me recuerdo cuando yo me convertí, pues eso era bueno, cuando me reconcilié, era lo primero que hice. Yo dije, ok, no voy a hacer esto o lo otro, porque si no, pierdo mi salvación. Sí. O digamos, no puedo ni aunque, si hago algo mal, pues ya el Señor ya no me va a querer. O tengo que hacer esto y lo otro. Y yo pensaba que yo en los días cuando yo, por ejemplo, cuando me recuerdo que en el trabajo mi papá me dijo, hizo tal cosa, y le dije sí, y en realidad no la hice. Y yo me sentía mal, le digo, me sentía mal. Yo dije, Señor, perdona, perdona. Y que le andaba así, Señor, perdona, perdona, porque no me quiero quemar, y lo otro. Pero Voy a ir para el infierno. sí, por eso. Y prácticamente mi oración era una súplica en vez de adorar al Señor. Era más una súplica para no ir al infierno y esto y lo otro. Y yo me recuerdo que un día, pues cuando estoy trabajando, pues yo escucho podcasts, ¿verdad? O prédicas. Y me recuerdo que escucho una prédica de un pastor que él habla sobre la gracia. Pero esta prédica es de 8 partes. O de 8 de 9 partes. Y yo como ya no tenía ninguna prédica de qué escuchar, porque yo las prédicas que estaba escuchando eran de que arrepiéntate, que y lo otro, ¿verdad? Y yo cuando yo lo veo a él, bueno, yo miré un video que alguien publicó en TikTok, me gustó. Y yo dije, bueno, voy a escuchar la prédica. Y yo escucho las primeras 3 partes o las primeras 4 partes de la gracia. Pero yo me recuerdo cuando pues él habla sobre que uno es salvo otra vez por gracia y no por obras. Yo me recuerdo que lo primero que digo en mi mente es, esto suena a herejía, porque esto no es lo que me han enseñado. Yo dije, ¿cómo es eso que uno no es salvo por obras? Pues si yo ando haciendo cosas malas, pues me voy a quemar. O si no estoy haciendo lo bueno, pues me voy a quemar, ¿verdad? Y lo que me encantó tanto de este pastor es que él, todo lo que decía lo respaldaba con la Biblia. Él decía, si tal cosa, decía, uno es salvo por gracia y no por obras. Y después decía, Romanos tal. O la gracia solo puede resaltar en medio del pecado y, ¿cómo se llama? Romanos tal. Lo decía todito, bien explicado. Y dentro de mi corazón pues sentía que era herejía, pero yo sentía pues mi conciencia me estaba diciendo, escúchalo. Y yo lo seguí escuchando y en realidad ahí es donde dije, bueno, esto es lo que es el evangelio. Muy diferente a lo que en tu casa muy diferente de lo que mis papás me estaban diciendo. Yo creo que a veces los padres cristianos cometemos el error de sentimentalizar la salvación en nuestros hijos. Y me explico. O sea, nos sentimos tan desesperados porque no queremos que a nuestros hijos les pase algo malo, ¿no? Que tratamos de educarlos con nuestra manera de corregir humana. También de la misma forma hacerlo con lo que es espiritualmente, la Biblia y todo. Pero en la Biblia encontramos que el Señor es misericordioso. Honestamente es misericordioso. Que ninguno de nosotros es acreedor de la salvación realmente. Sí. Por nuestras obras, por nuestras actitudes. Y cuando los padres dentro de un hogar cristiano hacen pensar eso a los hijos, usted tiene que ganársela. Entonces ellos dicen, bueno, yo estoy lejos de ganármela. He conocido o platicado con personas que su identidad en Cristo, que han crecido en el evangelio, obvio, ¿no? No se desarrolla hasta que tienen, qué sé yo, 16, 17, 18 años para arriba. Porque toda la vida, número uno, yo hablaba con alguien o alguien me comentaba precisamente hoy y me decía, yo nunca me sentí tan agradecida o nunca me sentí algo así, ¿no? Como que nunca se había sentido como culpable de sentir redargüimiento, cosas así, porque había nacido en el evangelio. Sí. Y me dice, experimenté conocer al Señor a los 16 años, pero nació en el evangelio.
En el caso, podemos poner tu caso, 18 años, ella 16 años. Y en el caso mío, yo que no nací en el Evangelio y que el mundo me había paliado y me había hecho muchas cosas, conocí de Cristo entre los 14, 15 años, los 15 años pongámosle. Entonces, algo deberíamos de reaccionar nosotros los padres que somos cristianos. Sí. Y decir, hey, está pasando algo, nuestros hijos se están perdiendo en nuestra casa. Y aquí viene un extremo que también lo he conocido. Por ejemplo, hay personas tan enfocadas en el Evangelio, padres cristianos tan enfocados en el Evangelio, que descuidan a sus hijos. Y yo he visto hijos de grandes pastores, de grandes hombres ungidos de Dios, que son un fracaso. Sí. Porque el padre o la madre se dedicó tanto a la obra, al Evangelio, que descuidó su casa, que descuidó su hogar. Y creo que esto tiene todo lleva un equilibrio. Sí. Todo debe de ser, ok, yo estoy aquí, pero a mi hijo también lo cuido. A mi hija también la cuida, también la instruyo. Porque no puedo dedicarle tiempo solo a esto. Porque puedo pagar cara las consecuencias. En el caso tuyo, pues yo pienso que crecer en el Evangelio no fue tan agradable, ¿no? Porque aunque era algo bueno, aparentemente, podríamos decir que los caminos hacia Cristo que tú veías no eran los que deseabas. Sí. O no eran los adecuados, por decirlo así, ¿no? He conocido personas que instruyen de verdad. O sea, sí, que aconsejan, que le dicen, mire, hijo, esto y esto está mal, esto y esto no es correcto. Usted puede estar en el Señor, pero podríamos decir que tiene que aceptar a Jesucristo. O sea, lo hacen como un consejo. sí, Como un consejo y no como algo obligatorio. Que yo pienso que debería de ser, como quien dice, el enfoque. No, el enfoque es que sea algo que la persona lo haga por decisión propia. sí. Ahora bien, yo vengo y conozco al Señor, ¿no? De 15 años, pongámosle así. Y comienzo a vivir una vida en el Señor, ¿no? Pero yo sé que mi vida en el mundo fue difícil. Fue algo que no quiero que mis hijos pasen, ¿no? Poniendo nuestros testimonios en contraste, ¿no? Podríamos decir de que sí se puede dañar a una persona, aunque nazca en el Evangelio. Porque la decisión de conocer a Jesús es propia. Sí. Es propia. Aunque nos adoctrinen, bueno, si nos adoctrinen de manera correcta, pues estaría bien. Sí. Pero si lo hacen de forma incorrecta, o sea, hay un gran peligro que la persona se aparte. O que nunca haya conocido a Dios. O como lo menciono en esta prédica yo del pastor, los de la casa son muchas veces los más difíciles de ganar porque las personas, ellos están prácticamente como deduciendo que, es que mi hijo es cristiano. Y es un gran peligro, Sí. dentro de las iglesias porque yo he conocido personas que nunca han tenido una experiencia con Cristo y que crecieron en el Evangelio. Agarraron un privilegio en la iglesia, en el Evangelio. Sí. Se casaron en el Evangelio, tuvieron hijos en el Evangelio y nunca han hecho, por decirlo así, una oración de conversión. Por ejemplo, hay un pastor en mi pueblo, ¿no? No voy a decir el nombre porque probablemente la gente lo vea. Pero todos sus hijos eran un desastre. Un desastre todos sus hijos. Muy amado, un hombre de Dios de pie a cabeza. Para mí, wow. Pero sus hijos eran todo lo contrario. Todo lo contrario. Y era triste porque tuve la oportunidad de estar en el velorio de uno de ellos. Y yo decía, bueno, como cristianos, enterrar a un hijo va a ser difícil, ¿no? O estar sirviendo a un Dios que no, bueno, que de repente pase algo así, ¿no? Sí. Pero ahora que yo tengo un poco más de entendimiento, yo digo, bueno, es que hay que saber hacer el trabajo con nuestros hijos. Sí. Y no digo que quizás él lo haya hecho mal, ¿no? Pero muchas veces, pues, es ayuda mutua, ¿no? Por ejemplo, tanto como la esposa del pastor como el pastor deben de preocuparse porque sus hijos de verdad tengan una relación con el Señor. O sea, que conozcan de verdad a Cristo. Que el Espíritu Santo de verdad haga una obra en ellos. Hay personas que no han experimentado lo que es la presencia ni del Espíritu Santo dentro y crecieron dentro de una iglesia y tomaron un cargo y tomaron un privilegio. Es más, no dudo que en alguna parte del mundo
hay un hijo de pastor que tomó la batuta de su padre, que no pudo seguir pastoreando por algún motivo, y que este hijo de pastor quizás nunca ha tenido una experiencia con Jesús y quedó a cargo de una obra. Sí. Sí, yo lo que pienso es que muchas veces, pues, puede ser que los padres no hacen, porque posiblemente ellos son cristianos, ¿verdad? Pero no le ven tanto la urgencia a los hijos. La importancia. Sí, porque uno dice, bueno, no, pues vive bajo mi dominio, está bajo mi techo, no anda haciendo nada malo. Pero si ve a uno que anda pues drogado en la calle, pues ese sí va a necesitar a Cristo. Prácticamente inconscientemente estamos diciendo que personas fuera de nuestra casa necesitan más de Cristo que las personas dentro de nuestro hogar. Y es en realidad un error muy grande, muy grande. Porque así como usted, pues yo conozco también de jóvenes de pastores cristianos, ¿verdad? Pues no del nuestro, ¿verdad? Pero de otras iglesias. De otras iglesias. Yo me recuerdo que un muchacho, pues, de una iglesia que estuve, hasta lo estaba buscando la policía. Imagínense. Lo andaba buscando la policía. Sí. Que ni el hijo de un converso pasa eso. Sí, imagínense, buscándolo la policía por algo que en realidad, pues, no decir que fue, ¿verdad? Pero era grave, en realidad, la situación que él estaba. Y no voy a decir, ¿verdad?, que mis papás eran 100% malos, porque tampoco. Como yo le digo, pues, me enseñaron cosas buenas y a su momento, ¿verdad?, los consejos de ellos, pues, resaltaban en mi mente. Sí, los buenos consejos dieron frutos. Sí, dieron frutos. Y, pues, yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Posiblemente, pues, no, al momento no entendía por qué pasaba por lo que pasaba al momento. Pero ahora, pues, yo ya entiendo por qué tenía que pasar por todas esas cosas. Y yo lo que creo que los padres tienen que hacer es que dejar que sus hijos hagan preguntas o tengan una duda. Porque muchas veces cuando yo me recuerdo que yo tenía una duda y yo decía, bueno, si Dios creó el mundo, pues ¿quién creó a Dios? Yo me recuerdo que mi papá decía, que no andes pensando en esas cosas, no preguntes. Sin una explicación. Sí, sin una explicación me decía, Dios es Dios, punto. Dios es infinito, es el alfa y el omega, punto. Pero yo quedaba con eso, pero se hable más. Es que no se hable más, pero es que los padres tienen que dejar a los hijos tener esas preguntas intelectuales. Porque a la Biblia no solo es 100% espiritual, bueno, sí es 100% espiritual. No es, ¿cómo se llama?, completamente solamente espiritual y nada pues intelecto. Sí. Porque la Biblia contiene lo espiritual, lo intelecto y también pues contienen cosas de historia y pues hasta de ciencia. Por ejemplo, mi hijo pregunta, en una ocasión preguntó, papá, ¿por qué es malo Halloween? Entonces, yo recuerdo que Halloween yo le respondí, no, mire hijo, su origen no solo es pagano, es satánico. Usted sabe que lo contrario al reino de Dios es el reino de las tinieblas. Y le dice ahí una medio explicación ahí, teóloga, algo así, ¿no? Pero yo recuerdo que una vez mi esposa me corrigió porque él me dijo, papá, ¿por qué es malo la Navidad? Entonces, ¿o por qué es malo celebrar la Navidad así? Entonces yo le dije, porque sí. Entonces yo recuerdo que yo estaba haciendo algo más, ¿no? Yo recuerdo que ella me dijo, hey, explícale por qué es malo. ¿No? Y yo le dije, bueno, hijo, mire, lo malo no es que la gente celebre el nacimiento de Jesús. Lo malo es que no celebran el nacimiento de Jesús. La Navidad está basada en otras cosas, no en celebrar el nacimiento de Jesús. El personaje más famoso es Santa, la mercadotecnia es el capitalismo que nos absorbe en esta época. Entonces, ya él entendió, cuando ya a nuestros hijos le damos una respuesta concreta que tiene sentido, o sea, lo procesan y dicen, oh, bueno, entonces por tal cosa yo hago esto, o por tal cosa no hago esto. Sí. En el caso tuyo te imponían, no, es malo, es malo, es malo, es malo, y ya, es malo. Entonces, y el problema es que vivimos en un mundo donde hay más personas, donde no solo hay cristianos. Y tú te ibas a encontrar a la escuela, probablemente, ¿no? A niños haciendo cosas que para ti eran malos en tu casa.
Sí. Y como no había una explicación concreta que te dijera y que te hablara, ¿no? Entonces tú decías, bueno, yo lo puedo hacer, me imagino, ¿no? Sí. Yo puedo hacer esto y pasaban todo este tipo de cosas. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo pienso que está en un lugar, yo creo fielmente que tarde o temprano esas personas van a tener que empaparse del Señor. No importa si se fueron al mundo y se revolcaron y el enemigo los trató como el hijo pródigo, ¿no? Que sufrió y fue Sí. avergonzado. Pero si en un lugar cristiano se hizo un buen trabajo y el Espíritu de Dios habitó en un lugar cristiano, esos hijos tienen que salir manchados de Cristo en algún momento. Aunque, Sí. aunque la carnalidad les gane en algún momento, aunque cometan un error, aunque no, en algún momento tienen que decir como el hijo pródigo, hey, en la casa de mi padre hay buen alimento. Sí. Hey, yo he conocido personas que nacieron, que crecieron en un evangelio y su identidad fue otra completamente a la de ser un cristiano, una cristiana. Pero en algún momento sabían y reconocían y decían, oh, papá me enseñó esto. Papá me enseñó esto. Sí. Yo siempre digo lo siguiente. Yo quiero que mis hijos digan el día de mañana, el viejo fue un buen padre. Pero lejos de que digan el viejo fue un buen padre, quiero que digan el viejo fue un buen cristiano. Nos enseñó que Jesús era primero. Y yo escuchaba algo en un podcast el otro día y decía esta persona, si en tu casa los domingos por la mañana tus hijos preguntan, papá, ¿vamos a ir a la iglesia? No eres un buen padre cristiano. Tus hijos tienen que saber que el domingo se levanta, se cambia, se baña, se cambia, se alista y se va para la iglesia. Entonces ahí nosotros podemos ver un equilibrio de que nuestros hijos, ellos ya lo sepan y que lo disfruten. Yo trato de hacer de que ellos hasta cierto punto disfruten. Por los momentos yo les obligo a ir a la iglesia, porque así debe de ser. Sí. Porque son mis hijos y deben de ser, pues, por lo que está dentro de lo que es en mis decisiones. Pero un día yo sé que ellos ya no van a sentirse obligados por mí, pero yo quiero que ellos necesiten ir a la iglesia. Lo que de verdad deseen. Por ejemplo, algo que creo que les he enseñado muy bien es que cuando se está bien, se busca a Dios. Se le da la gloria a Dios. Cuando se tiene problemas, se busca a Dios. Se le pide ayuda a Dios. En cualquier momento, nosotros hacemos devocionales, ¿no? En nuestra casa. Y Lucas, que no entiende muy bien, ¿no? Al principio era como el diácono del devocional. Nosotros estábamos orando, llorando, mi esposa, Emanuel, ¿verdad? Y yo. Y él andaba dando unos pañuelitos, ¿no? Porque lo ha visto, pienso yo, en la iglesia, porque sacaba Kleenex y nos daba Kleenex, ¿no? Pero un tiempo aquí hemos orado diferente, porque orábamos hincados en el mueble, pero ahora lo que hacemos es que hacemos un círculo. Y nos agarramos de las manos y Lucas ya no es el diácono, y tiene que estar también en la oración, ¿no? Y al principio no quería, yo no entendía por qué estábamos nosotros haciendo eso. Pero ahí estuvo. Yo sé que el día de mañana esto lo va a marcar más que cualquier juguete que yo pueda comprarle. Yo sé que el día de mañana él va a decir, los viejos oraban. Los viejos, habían problemas económicos, habían problemas esto y lo otro, pero los viejos le pedían al Señor. Entonces, yo sé que tarde o temprano, cuando un hogar verdaderamente es cristiano y está bien instruido y dirigido por el Espíritu Santo, tarde o temprano esas personas, esos hijos, van a volver al camino, si se han apartado. Sí. Sí, y pues no solo es pues el instruir el hijo, no solamente es enseñarle lo que es la Biblia, qué es la Biblia. Apréndase unos versículos, quién es Jesús, que la historia de David y Goliat, el arca de Noé y de Jonás. No solamente es eso, sino también es darle el ejemplo. Porque uno puede introducirle la Biblia, le puede introducir a Cristo, quién es Cristo, pero también uno no le hace el error no introduciéndole qué es un cristiano, cómo es un buen cristiano, sí, cómo se tiene que vivir, cómo actúa, cómo piensa, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que lo hace diferente que los demás. Y pues en realidad pues admiro pues el ejemplo que usted está dando a sus hijos. Y
yo lo que siempre, bueno, lo que he pensado, ¿verdad? Pues yo no soy padre, ¿verdad? Pero yo siempre, pues, he tenido en mi mente, digo, bueno, les voy a dar buenos consejos a mis hijos, pero también quiero darles un buen ejemplo. Porque posiblemente mi papá, pues, o mi mamá, pues, no eran el mejor ejemplo. Yo sé que ellos hicieron su esfuerzo, ¿verdad? Y los amo y los sigo amando. Pero el que me dio un ejemplo muy impactante eran mis abuelos. ¿También eran cristianos? Era cristiano, era pastor, mi abuelo. Mi abuelo era pastor, mi abuela, pues, era la pastora allá en El Salvador. Y yo me recuerdo que yo notaba algo muy diferente de él entre mi papá. Y yo me recuerdo cuando le llamamos, bueno, en ese tiempo usábamos unas tarjetas que se compraban en las tiendas y tenían minutos. Ajá, Uno tenía que sacar la moneda y rasparla y todo. ¿También había eso acá? Sí, eso los tenían acá. Tenía que rasparle y tenía que comprar el que decía El Salvador, porque si no la compra la que dice El Salvador, pues... Oh, pero creo que todavía las hay. Yo creo que todavía Sí. las hay, pero como ya está el WhatsApp y el Messenger. Ya no se usa mucho. Sí. En ese tiempo, pues teníamos el celular, como le dicen, el frijolito, el que se le tiene que abrir. Ajá. Y yo me recuerdo que mi papá me decía, solo tienes 10 minutos, o 10 minutos para hablar con el abuelo. Mi abuelo, pues, me recuerdo que él me decía, ¿cómo estás, campeón? Y yo le decía, no, estoy bien, estoy haciendo esto y lo otro, estoy jugando fútbol, estoy esto y lo otro. Pero lo que... Me fumo, pero nadie sí. sabe. No, yo tenía como unos... Era pequeño, ¿verdad? Era Ajá. bien pequeñito. Pero algo que siempre me impactó era que me decía, es bueno todo lo que tú estás haciendo, me dice. Es bueno que estás ganando buenas calificaciones y sigue haciéndolo. Pero también tienes que pensar en tu vida espiritual, me decía. Tienes que hacerte la pregunta, ¿quién es Jesús para mí? ¿Por qué necesito de Jesús? Pues, yo me recuerdo, yo le digo, pues, pero yo no ando matando o haciendo nada malo. Me dice, sí, claro, pero ¿has mentido? Y le digo, sí. ¿Has robado aunque sea un dulce? Y yo le dije, sí, yo me he robado muchos dulces, le decía a mi abuelo. Y me dice, pues tú ya pecaste. Pero no te preocupes, me dice. Por eso Jesús murió por ti, porque la vida que no podías vivir, Él la vivió. La muerte que tú merecías por el pecado, Él lo pasó. Él murió de esa forma, de esa manera, ¿verdad? Aunque Él no la merecía, pero nosotros la merecíamos. Y eso pues siempre estaba en mi mente y dije, bueno, algo causó dentro de mí. Y se puede decir que a los años pues me olvidé, pero todavía estaba ahí. Y en el momento pues que estaba yo en el ateísmo, por el ejemplo de mis papás. ¿Estuviste en el ateísmo? No estuve, lo pensaba. Pero creías que no había un Dios. Entonces, Yo estaba entre eso porque yo dije... eras agnóstico entonces. Sí, más o menos se le puede decir. Porque yo decía entre mí mismo, si Dios existe, es el Dios de la Biblia. No es que Alá no es el Dios de los testigos de Jehová. Yo dije, es Jesús. Pero estaba entre eso. Yo dije, el ejemplo que dan mis papás, pero yo creo que lo que Dios puso en mi vida era el ejemplo de mis abuelos. Y el ejemplo de mis abuelos en realidad no me dejó irme al ateísmo. Porque dije que si mi abuelo era un hombre de fe, en este tiempo, pues cuando estaba en esa decisión, pues ya había fallecido. Pero todavía estaba viva mi abuela. Y yo decía, bueno, si ellos en realidad eran cristianos de verdad, pues en realidad existe un Dios por la forma que ellos viven. Cuando yo lo fui a visitar, cada vez que lo visitaba en El Salvador, yo miraba el ejemplo que ellos daban. Mi abuelo, yo me recuerdo que fuimos a la plaza y él de la nada se comienza a evangelizar. De la nada comienza a evangelizar. Yo digo, bueno, ¿y que no íbamos a comprar qué tal cosa? Pero él comenzaba a evangelizar. Yo pienso que esas son personas conectadas con Dios de una Sí. forma... O sea, no estoy diciendo que los que no lo hacen no lo estén, ¿no? Pero Sí. es que cuando alguien está conectado con el Señor,
y entiende y dimensiona la necesidad de llevar las buenas nuevas, ¿no? Y todo eso. Sí. Que lo haga, yo creo que es el mejor ejemplo. Sí. ¿Qué edad tenías cuando tuviste ese ejemplo? Yo... Fue la primera vez que yo fui a El Salvador. Era unos 12 años. ¿Cuándo fue la Eurocopa del 2012, pues? Del 2012. El 2012 era. Sí. Sí, la Eurocopa del 2012. No sé cuántos años tenía yo, pero eso es lo que quería decir. Pero que yo me recuerdo era... No. Era la Eurocopa donde ganó... España le ganó a Italia. ¿2012? 2012 era, va. Sí. Sí. Solo con fútbol me recuerdo. Prioridades. La mente del hombre así opera. Bueno, la cosa es de que tú viste un buen ejemplo en él y hasta el son de hoy recuerdas ese buen ejemplo, Sí, ¿no? sí. En el caso mío, yo nunca tuve un buen ejemplo. Yo nunca tuve un padre que me dijera, mire, hijo, esto así y así se hace, o esto no se hace, ni tampoco mi madre, porque no estuvo tampoco ahí, ¿no? Ujú. Entonces, es un poco difícil porque aunque tú seas cristiano, cometes errores. Sí. Cometes errores y nuestros errores arrastran nuestra familia, nuestros hijos. Y como consecuencia, muchas veces los hijos, bueno, si mi papá es tan malo con mi mamá, o si en el matrimonio de mis padres, que supuestamente son cristianos, todo está tan mal, pues yo no quiero ser cristiano, yo quiero tener un buen matrimonio. Sí. Entonces, si él que es cristiano, hijo de Dios, mi papá, dice malas palabras, mira cosas pecaminosas o sus actitudes no son adecuadas, el hijo no va a querer nada con el Sí. Señor. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, tú lo que tú decías, ¿no? Nosotros nacemos, bueno, cuando nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿no? Ujú. Y yo veo esto en los niños, ¿no? Desde que pequeños, ¿no? Ellos, si nosotros no les inculcamos, ellos les atrae todo lo secular, lo Ujú. mundano, por decirlo así. Sí. Entonces, yo trato como de contrarrestar ese tipo de cosas, ¿no? Yo soy un padre, ¿verdad? Claro, soy ser humano, cometo errores y le Ujú. pido al Señor que me ayude. Cada vez que yo oro, yo le digo, Señor, guarda a mis hijos ahí donde yo no puedo verlos. Ahí donde yo no puedo cuidarlos, guárdalos tú. Y ayúdame a ser un buen ejemplo. Ajá, sí. Porque Él quiere ser como yo. Porque de verdad nuestros hijos nos ven como un ejemplo. Y en el caso tuyo, que veías un mal ejemplo de padres cristianos, te costó llegar al Señor. Entonces, como te decía, los hijos, ¿no? Nacen con esa naturaleza. Todos nacemos con una naturaleza caída, pecaminosa, Ujú. que es la naturaleza adámica, ¿no? O sea, nos atrae todo lo secular, lo mundano. Y como padres nosotros debemos de aprender a contrarrestar ese tipo de cosas de manera prudente y muy sutilmente, a manera que los hijos no perciban que es una obligación cambiar ese microchip que ya traemos incorporados. Por ejemplo, yo soy un padre, ¿verdad? Que cometo errores porque soy ser humano. Le pido dirección al Señor que me ayude, ¿verdad? Para poder ser un buen ejemplo con ellos. Pero trato de ser como un amigo de ellos. Vamos a jugar, vamos a, qué sé yo, a comprar. No los privo de tener una consola, por ejemplo. Yo los superviso qué tipo de juegos juegan, qué tipo de juegos les conviene. Ujú. Ese tipo de cosas, ¿no? Ellos juegan cosas de auto, de fútbol, cosas que yo sé que no va a corromper su espiritualidad ni tampoco va a arruinar su inocencia. Ujú. Entonces, una de las cosas que he notado, por ejemplo, en Lucas, ¿no? Que yo les comento que Lucas no entiende, no percibe mucho, ¿no? Él sabe que ir a la iglesia es de Jesús y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ujú. Pero, por ejemplo, cuando él siente temor de algo, yo le digo, hey, aquí está Jesús y Jesús es más fuerte que eso. Y él siente la confianza. Por ejemplo, yo le digo, vaya al cuarto, aunque esté oscuro. Él, aunque no tenía una experiencia con algo de terror, pero él asocia la oscuridad con algo que no le gusta, ¿no? Sí. Que lo hace sentir incómodo. Entonces él dice, no quiero ir ahí. Entonces yo le digo, vaya, enciende la luz, que ahí está Jesús, no se preocupe. Entonces él va. Pero lo que quiero mencionarles es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo un libro, ¿no? De historias bíblicas para niños. Son historias bíblicas, pero tienen dibujitos y todo, ¿no? Ujú. A la par ahí de la cama. Y al principio yo venía y, desconectémonos de todo, televisión, lo que estén haciendo, Sí. Nintendo Switch, todo lo que estén. Y vamos a ir a leer una historia bíblica, ¿no? Ujú. Con los dos. Y los llevo y los acuesto a mi lado y empiezo a leérselas, ¿no? Y trato de hacerlas como muy dinámicas, muy divertidas, para que ellos la sientan entretenida, ¿no? Y al principio Lucas lloraba, no, yo no quiero. Y bueno, estaba entre que le daba como un ataque de risa, porque no quería estar ahí, Ujú. y también como que lloraba, que no quería, ¿no? Pero de un tiempo atrás, empecé a notar que él agarraba el libro de las historias bíblicas, que es una Biblia, es como una Biblia, pero animada. ¿No es esto? Y,
No es esa. Esa está allá Ok. en mi cuarto. Y él me decía, vamos a leer Jesús. Y la verdad que me hizo sentir muy bien porque algunas veces me sentía obligado a ir a leerla porque yo estaba ocupado, porque estaba editando, pero yo dije, Ujú, pero me está pidiendo algo que a él le nació que yo lo hiciera. ujú. Y cuando yo recuerdo que fui, ¿no? Y, ay, bueno, vamos a leer la historia de David. Y ahí estaba Emanuel conmigo y todo, porque siempre los leemos los tres, ¿no? Y David hizo esto, hizo lo otro, y esto, y traté de leérsela rápido así, ¿verdad? No como Ujú. no muy entretenida. Sí. Y ya estuvo a fin de la historia. Y él empezó a decir, no, pero muy poquito, ¿no? Que siguiéramos leyendo. Entonces yo creo que sí hay una forma en la que como padres cristianos podemos hacer que nuestros hijos se sientan bien conociendo de Jesús. Ujú. Y yo pienso que la mejor herramienta que todo padre debe tener para poder inculcar el evangelio en la vida de sus hijos es pedirle dirección al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo nos ayude, porque en nuestra humanidad podemos equivocarnos. Sí, claro. En nuestra humanidad podemos dañar, como te pasó a ti, Sí. y como le ha pasado a cientos de jóvenes, de personas que nacieron en el evangelio, que crecieron en el evangelio, hijos de pastores, hijos de líderes, hijos de cristianos, pero que nunca se sintieron identificados porque no conocieron a Jesús. Lo que conocieron fueron reglas, legalismo, religiosidad, que no les ayudó a acercarse a Cristo, que al contrario, los hizo apartarse del camino. Ujú, sí. Yo escuché de un ejemplo que decía, muchas veces los padres cristianos solamente le dan ley. Solamente le dan ley. Solamente les han dado el Antiguo Testamento. Pero nunca les introducen el Nuevo Testamento. Muchas veces los padres pues no les introducen la resurrección de Cristo. Y en realidad yo me recuerdo que pues como niño pues escuchaba de la muerte de Cristo, pero es importante decirles por qué Jesús tenía que morir, por qué Jesús murió, y ahora qué es lo diferente. Ahora que ya Jesucristo ya murió y ya pues la ley pues ya no estamos bajo la ley sino la gracia, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es la gracia? Y no solo eso, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo ahí es donde viene. ¿Quién es el Espíritu Santo? Uh-huh. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Cómo tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo? Y en realidad pues es algo muy, muy importante y muy esencial pues en enseñarle a los hijos, porque no solamente es de enseñarle pues, mira que David, Goliat, pues esto y esto lo pasó. Daniel en el foso de los leones, pues Daniel confió en Dios. No solamente es eso, ¿verdad? Sino es introducirle el evangelio también, porque historias bíblicas, pues yo crecí con historias bíblicas, yo crecí viendo el superlibro y muchas veces pues uno se recuerda de eso, pero uno ve eso prácticamente un padre puede cometer el error en introducir la Biblia solamente como un libro de historia, que es un libro de historia y nada más, ¿verdad? Y pues en realidad pues uno tiene que tener el tiempo de explicarles pues a los hijos, ¿verdad? Sobre el evangelio, sobre la gracia, sobre Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Porque y tampoco no hacerlo pues muy complejo, ¿verdad? No tampoco le va a decir, vamos a Romanos 1, Romanos 3, bueno, esta es tu condición, vamos a Romanos 5, vamos a Romanos 7, tampoco, ¿verdad? No le va a dar una clase de teología, pero yo creo que es importante pues enseñarle pues sobre la gracia. Sí. Aquí quiero darles un dato muy curioso. Tú mencionaste que te creciste viendo Superlibro, ¿no? Uh-huh. En el caso mío, yo crecí viendo un programa cristiano. Tú mencionaste que creciste viendo Superlibro, ¿no? Uh-huh. Ok.
yo crecí viendo un programa cristiano sin darme cuenta. Y no sé si los que nos están escuchando también les pasó lo mismo. Pero yo crecí viendo La Casa Voladora. Que prácticamente es Superlibro. Es Superlibro. Solo que esta es como quien dice la versión original. Pero nunca me di cuenta. No porque no lo daban a entender, sino porque en mi infancia yo no comprendía, ¿no? Sí. Nunca me di cuenta que era un programa para niños cristiano. O sea, era un programa cristiano, pero era muy entretenido. O sea, era prácticamente como Superlibro. Y si nosotros vemos, pues, los aspectos de los personajes casi es igual, ¿no? En Superlibro sale un robot. También en La Casa Voladora sale un robot. Yo creo que son los mismos creadores. ¿Verdad que sí? Sí, yo creo que son los mismos, si no estoy mal. Sí, dice que fue creada en Tokio, ¿no? Se transmitió en Tokio por primera vez. Consta de 52 episodios. Y cuenta la historia de 3 niños. Un profesor y un compañero robótico, ¿no? Casi es prácticamente Superlibro que viajan en el tiempo, también como Superlibro, a tiempos bíblicos. Wow, a mí cuando alguien me dijo, hey, La Casa Voladora es un programa cristiano. ¿Qué? ¿Cómo un programa cristiano? Yo lo vi, yo no recuerdo eso. O sea, yo como niño la vi como de unos, qué sé yo, 4 o 5 años. No pude comprender el evangelio en ese entonces. Yo creo que esto es un ejemplo, ¿verdad? Para aquellas personas que quieren que sus hijos ya entiendan el evangelio. No todos son iguales, ¿no? Sí. Entonces, algunos lo entienden a temprana edad, otros no lo entienden a temprana edad. En el caso mío, yo no entendí que La Casa Voladora era cristiana, era un programa cristiano, pero era un programa cristiano. Es el Superlibro de mis tiempos, La Casa Voladora. Y la verdad que me encantaba verlo. O sea, en aquel entonces, ver La Casa Voladora, yo creo que lo pasaban en Canal 5, en San Pedro Sula, en Honduras. Todos conocerán que es un canal muy reconocido. Como a eso de las 4, 5 de la tarde, que es la hora top para ver caricaturas en aquel entonces cuando yo era niño. Y la gente, nosotros nos emocionábamos por ver La Casa Voladora. A esa hora, bueno, yo me recuerdo que el Superlibro salía en el canal Azteca. El Azteca TV, algo así se llamaba. Y a las 7 de la mañana salía Superlibro. Y era de las 7 de la mañana y terminaba hasta las 9. Y me recuerdo que mi mamá pues me levantaba. Era el día sábado que salía. Mi mamá me levantaba y me decía, apúrate, levántate, pues si no te vas a perder el Superlibro. Y la cosa es que en ese tiempo no teníamos wifi, ¿verdad? No teníamos wifi. Y pues tenía pues ver que el cable. Y en realidad pues yo miraba Superlibro y ¿cómo se llama esta otra? VeggieTales. El de los vegetales. Oh, yo también lo miré. Ese sí supe que era cristiano. No sé por qué, pero sí recuerdo que el de los vegetales eran cristianos. Sí. Salían con un pepino, ¿no? Un tomate. Un tomate, sí. Es que, no sé, la verdad. Creo que estaba un poquito más grande cuando lo vi esos. Porque también La Casa Voladora, todos sus episodios eran cristianos. También viajaban en el tiempo, iban a historias bíblicas, hablaban con Daniel, hablaban con José, hablaban... Entonces, pienso que sí, también los miré eso. También los miré. Yo pienso que sí se puede tener una infancia cristiana bonita. Sí. ¿Saben? Sí, vamos a ir concluyendo, pero quiero antes mencionar esto. El otro día yo miré una imagen, leí una imagen que creo que hice un video de él, donde aparecía un niño con camisa, vestido como cristiano, ¿no? Un niño cristiano, o podríamos decirlo así, ¿no? Como para ir a la iglesia, con camisa de botones, ¿no? Manga larga, pantaloncito de tela, zapatitos de ir a la iglesia. Y decía la imagen, lo peor que le puede pasar a un niño es crecer en un hogar cristiano. Me desbarató. Me desbarató porque la imagen tenía a un niño llorando, vestido como cristiano. Y al lado de él, un montón de juguetes o de cosas actuales en llamas de fuego. Por ejemplo, una consola, unas caricaturas, cosas, ¿no? Con los niños pueden jugar, ¿no? Y yo pensé y reflexioné muchas cosas y yo dije, yo no puedo hacer que mis hijos piensen que lo peor que puede ser, que lo peor que les puede haber pasado es crecer en un hogar cristiano. Es más, yo tengo que ver la manera en cómo presentarles a Cristo y que ellos entiendan que lo mejor que les puede haber pasado es crecer en un hogar cristiano. Sí. Entonces yo siempre trato de hacer contraste, como ya lo dije, con mi vida. No, mi vida fue fatal. Mi vida de niño fue fatal, fue horrible. No tengo un recuerdo bonito de mi vida. De mi infancia. Y ellos tienen muchos. Corren conmigo, juegan, hacemos esto, vemos películas. Aquí en este estudio yo he hecho, ¿no? Noches de películas, ¿no? Con ellos, ¿no? Solo los varones, ¿no? Vemos una película que ellos quieren ver. Hacemos palomitas, cosas así.
Ellos tienen sus consolas, aunque yo las superviso, aunque yo les digo tanto tiempo la van a usar, todo ese tipo de cosas, pero trato de llevar un balance, ¿no? Algo que es como correcto, que ellos no digan, oh, papá, me presenta un cristiano, perdón, me presenta un evangelio que no me agrada. Trato de hacerles ver que hay un evangelio que sí es para ellos, que Cristo les ama. Trato de enseñarles cuál es el significado de la cruz, cuál es el significado de que vayamos a la iglesia. Cuando ellos dicen, no, ¿por qué vamos a la iglesia? Bueno, vamos por esto y esto y eso. Necesitamos ir a la iglesia. Sí. Y no de obligarlos, ¿no? No que obligarlos. Y yo pienso y creo que si podemos hacer las cosas bien, evitaremos que nuestros hijos al crecer se vayan de la iglesia. Evitaremos que los adolescentes de la iglesia se vayan y que y que los niños de hoy en día sean la nueva generación, la generación relevo, que sirva a Jesús no por imposición, porque el mayor de los errores es delegar un cargo porque, es que es familia del líder. Sí. O es que es el músico nuevo porque es fulano de tal. Y yo, por ejemplo, vengo de una iglesia que... ahí el músico era el hijo de la diaconisa. El presidente de jóvenes era el sobrino del pastor. Pero eran personas con un carácter tan ajeno al cristianismo. Estaban ahí solo por tener ese parentesco sanguíneo, ese parentesco emocional. Diría usted que eran como los hijos de Elí. Exactamente. Y sabe, hay un gran... Por ejemplo, nosotros vemos el ejemplo de Elí, ¿no? Nosotros podríamos decir, ok, Elí no lo muestra la Biblia como aquel gran hombre a resaltar, ¿no? Pero dice la Biblia que era el sacerdote que estaba ahí encargado, ¿no? De la obra. Sí. Y él escuchaba lo que sus hijos hacían, ¿no? A omnifines, él escuchaba lo que ellos hacían. Sí. Y aunque él como sacerdote de Dios trataba de corregirlo o los corregía, les llamaba la atención, realmente nunca hizo algo para que estos dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Pero estaban ahí teniendo el privilegio. Sí. Estaban ahí ejerciendo lo que era santo en aquel entonces. Entonces, uno de los mayores problemas es que los hijos dentro del cristianismo obtengan un puesto ministerial, no espiritual, porque lo espiritual no se puede comprar en la farmacia. Sí. Yo sé que mi unción no se la puedo heredar a mis hijos. Los puedo instruir para que ellos busquen unción. Solo el Señor da unción. No, eso de que mantos sacerdotales y esto, no. Cada quien personalmente tiene que buscar al Señor para recibir espiritualmente dones del Espíritu Santo. ¿Okay? Sí. Pero cuando nosotros permitimos que nuestros hijos desarrollen cargos sin tener una experiencia con el Señor, les estamos haciendo un daño. Y esto deben de comprenderlo las personas que nos escuchan. Cuando en las iglesias nuestros hijos son los que heredan los cargos, los privilegios, los puestos ministeriales solo por un parentesco, el daño se les está haciendo a ellos. Yo le hablo a esto, yo llamo a esto, lo denomino alcahuetes espirituales. Que es como yo le voy a dar todo a mi hijo, no secularmente. No, que mi hijo no tiene necesidad, yo le voy a dar carro, esto y lo otro. Estamos malcriando, maleducando espiritualmente a nuestros hijos cuando les damos cargos y privilegios solo por la apariencia que se debe de guardar. Porque realmente él nunca va a experimentar lo que es yo me lo gané. O sea, yo busqué del Señor. O sea, yo lo merezco. Y lo peor es que las personas lo saben. La iglesia lo sabe. Fulano de tal, no me convence. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en nuestra iglesia en Honduras, las personas lo sabían. Había un montón de músicos y de líderes que estaban ahí por parentesco. Y las personas lo murmuraban. Nosotros escuchábamos cuando ellos decían, no, es porque es fulano tal, es que porque es sutano. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces nuestras opiniones pueden herir a alguien. Pero realmente los muchachos no se metieron en esa situación porque quisieron, sino porque los obligaron a estar en esa situación. Yo pienso que la mejor ruta es inculcarles que se debe hacer lo correcto y enseñarles a que se esfuercen para que lo ganen. Para que de verdad paguen el precio por estar ahí. Yo vengo de esa vieja escuela donde tú te ganabas algo porque pagabas el precio. Entonces, con nuestros hijos, yo pienso que es lo mismo. Debe ser lo mismo. Yo te repito, yo vi eso bastante en la iglesia donde nosotros venimos, donde todo, bueno, ya gracias a Dios, los últimos años ya que nosotros aún estábamos en Honduras,
las cosas cambiaron y las cosas tomaron un rumbo muy diferente. Pero cuando yo entré a la iglesia, wow, eso era terrible. Y eran personas que no le sentías una pizca de presencia de Dios en lo mínimo. Y es un error que muchas veces también podemos cometer, el darle privilegios porque son nuestros hijos, porque son esto y lo otro. Yo pienso que como padres conscientes debemos de ser balanceados con eso, cristocéntricos, ni para un extremo ni para el otro, sino que hacerlo como, ¿qué haría Jesús entonces? Porque Dios también nos corrige a nosotros cuando nosotros no nos hemos ganado algo. Sí. Sí, y yo creo que cuando un padre pues le da una posición ministerial a un hijo solamente porque él lo es, ¿verdad? Pues, por ejemplo, si un pastor pues pone al hijo de como el, no sé, qué sé yo, como el coordinador de los diáconos, solamente porque su hijo pues en realidad pues un mal le hace, no solamente a él o a ella, sino a los demás, los que están bajo del cargo. Correcto. Porque prácticamente le está dando el cargo del rebaño sin estar armado espiritualmente. Y ellos en la mente de ellos, pues ellos pueden decir, bueno, yo me merezco esta posición porque mi papá o mi mamá esto y X y lo otro, ¿verdad? Pero comparado con alguien, ¿verdad? Que ha tenido una relación con el Señor. Que se ha esforzado. Que se ha esforzado. Uno dice, es como Pablo cuando dijo, yo en realidad no merezco esto. Esta posición no la merezco. Esta posición pues ha sido dada por el Señor. No es porque la merezco, no es porque tengo la habilidad, sino porque le ha placido al Señor. Sí. Bueno, hemos llegado ya, culminado lo que es este tercer episodio de este podcast Kairos. Hemos hablado, ¿verdad? Un poco de todo un poco sobre lo que es crecer, ¿verdad? Nacer en un cristianismo, ¿verdad? O ser un cristiano de cuna contra o versus un cristiano neófito, o sea, una persona que conoció al Señor después con unos años, que primero experimentó lo que es el mundo. Y espero sea de mucha bendición para todos ustedes este podcast. Y ya saben que pueden suscribirse, pueden seguirnos, ¿verdad? Siempre es un honor poder estar aquí con ustedes y también con Kevin. Gracias, Kevin. Kevin es el invitado de lujo que tenemos también en este podcast. Y pues que sea bendición para ustedes este nuevo proyecto que estamos nosotros comenzando. Amén. Bendiciones.